Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Vamos a Canadá. El día de hoy vamos a desarrollar juntos el formulario 1294E, que es el más importante para aplicar a la visa de estudiante a Canadá. ¿Ya? Entonces el objetivo de este tutorial es que ustedes se vuelvan unos capos y puedan llenar su formulario sin ningún problema. Obviamente nosotros ya hemos pasado por esto, ya hemos llenado todos los formularios, ya tenemos la visa de estudiante, lo cual es prueba de que nos fue bien. Pero justamente en el camino a llenar nuestros formularios encontramos un montón de problemas. Estuvimos navegando horas interminables en diferentes canales de YouTube tratando de encontrar buenos videos que nos ayuden, pero la verdad sufrimos un montón y les queremos solucionar esos problemas. Por ese motivo encontramos esta oportunidad de desarrollar estos formularios. Ahora, es importante mencionar que si ustedes están viendo este video es porque están aplicando la visa de estudiante y ustedes saben que hay más de un formulario, hay un montón de formularios y en este canal vamos a desarrollar con lujo de detalles cada uno de ellos. Este es el primero, ¿sí? Y si les gusta este video, escriban en los comentarios y díganos si desean que desarrollemos tutoriales para todos los formularios y todos los pasos que tengan que ver con la aplicación a la visa de estudiante a Canadá. ¿Ok? Aquí es importante lo siguiente. Cuando uno va a desarrollar este formulario, sí o sí, ya deben tener la carta de aceptación del college o la universidad canadiense. Porque sin esa carta de aceptación, ustedes no van a tener dos datos que son importantes en ese formulario. ¿Sí? Que es el código del college o la universidad, es un código de 12 dígitos, y tampoco van a tener su código de estudiante. Entonces, sin esas dos cosas no se puede llenar este formulario. Ahora, este formulario en realidad es más o menos inteligente, es decir, que no requiere ser impreso, no tienen que escribir a mano nada, no tienen que firmar nada. Al final van a tener este botoncito que dice Validate, se encuentra en la parte superior y al final del formulario. Cuando hacen clic en Validate ya se genera un código de barras y con ese código ya queda todo registrado. Esa es un poquito la idea. ¿Ok? Ahora, seguramente alguno de ustedes me estará pensando, uy, pero yo estoy aplicando solo. Si tú aplicas solo, este formulario es el que tienes que llenar sí o sí, pero ya no tienes que llenar otros formularios como el 1295E. ¿Y quién necesita llenar el formulario 1295E? Bueno, nosotros lo necesitamos llenar. ¿Y por qué motivo? Porque muchas personas que van a Canadá no van solas, van casadas o van con un acompañante. Ese acompañante va a tener la posibilidad de aplicar a un permiso de trabajo libre, ¿no? Un Open Work Permit. Pero esa aplicación es otro formulario que es el formulario 1295. Pero ¿qué pasaría si viajamos no solamente con acompañantes, sino con hijos? Los hijos muy probablemente vas a querer que estudien en Canadá, van a ir a un colegio en Canadá. Por lo tanto, al igual que tú, que estás aplicando como aplicante principal a una universidad o a un college, tus hijos también van a llenar, bueno, tú vas a llenar por ellos este mismo formulario 1294E. Entonces, si viajas con un hijo, vas a llenar 2 veces ese formulario. Si viajas con 2 hijos, vas a llenar 3 veces ese formulario. Ya para que quede el tema súper claro. Entonces, comencemos. Estamos en la parte superior de ese formulario. En el campo que dice UCI no se coloca nada. En el campo que dice I want service in deberían colocar English, pero bueno, si quieren en francés, nosotros hemos colocado inglés. En la parte siguiente se tienen que colocar los apellidos paterno y materno del aplicante principal. En este caso hemos utilizado de ejemplo un nombre ficticio, Mariana Rosa Pérez López. Entonces Pérez López colocamos en Family Name, Mariana Rosa en Given Name. Si fuese un solo nombre, colocas un solo nombre, no hay ningún problema, así que por ese lado súper bien. Hasta ahí estamos, ¿no? Súper facilito. En verdad el formulario no es difícil, hay que solamente tener cuidado con algunas cosas. El siguiente campo dice lo siguiente: Have you ever used any other name? Es decir, ¿has utilizado, por ejemplo, un apodo o un alias? Lo más probable es que la respuesta sea no. En nuestro caso era no, así que colocamos no. Pero si por casualidad sí has utilizado un alias, marcas yes y colocas justamente ese alias. Ya nosotros hemos colocado no porque es como que lo más recurrente. 99% de los casos debe ser así. De ahí seguimos, ¿no? Tenemos que colocar el sexo del aplicante principal, en este caso es una mujer, sex female.
Pero también tenemos otra opción como male, unknown y another gender. Como ustedes saben, estamos en estos tiempos en los cuales sí se le da la oportunidad a una persona de no necesariamente decir qué género tiene, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso hemos elegido el sexo femenino. De ahí colocas la fecha de nacimiento, empezando por el año, el mes y el día, ¿sí? Year, month, day. ¿Ok? Así de simple. Entonces, de ahí colocas la ciudad de procedencia. Bueno, este canal ha sido creado por una pareja de peruanos, así que estamos utilizando datos que conocemos, pero bueno, si nos están viendo desde Colombia o desde Ecuador, pues colocan Guayaquil o Bogotá, ya depende, ¿no? Nosotros hemos colocado Lima y country or territory hemos colocado Perú, ¿ok? Citizenship, en este caso, en este ejemplo, hemos colocado también Perú, ¿sí? Pero podrían colocar la que corresponda. De ahí ustedes van a colocar o van a llenar los campos que dice current country or territory of residence. ¿Cuál es el lugar o el territorio de residencia actual? ¿Sí? En este ejemplo, para hacerlo simple, hemos mantenido el mismo país, es decir, este aplicante no solamente es de Perú, sino que también se encuentra en el Perú en estos momentos. ¿Sí? Hemos colocado country or territory Perú. Acá tienen varias opciones, todos los países del mundo. Y el estatus hemos colocado citizen, ¿sí? Es decir, ciudadano peruano, que es lo más común en el caso de cada uno de ustedes. De ahí, en el siguiente punto, aparece lo siguiente, ¿no? Previous countries or territories of residence. Acá nosotros o yo he colocado no. Cuando colocas no, todo lo que se encuentra abajo relacionado a esta pregunta se marca en gris, como que ya no puede ser seleccionado o no puedes escribir nada ahí. Pero dice lo siguiente, ¿no? Durante los últimos 5 años, ¿has vivido en algún país o territorio adicional a tu país de ciudadanía o al país donde te encuentras en la actualidad por más de 6 meses? Entonces esta pregunta por lo general va a tener como respuesta no. Pero si alguno de ustedes, quienes estén aplicando, cumplen con esta característica, es decir, que sí han estado en los últimos 5 años en un país por más de 6 meses, pues colocarían sí, yes, y acá colocarían el país, ¿no? De repente Chile, Estados Unidos, el estatus que tuviste en ese país, probablemente como estudiante temporal o visitante, etc. ¿Sí? Acá hemos colocado no porque es lo más probable, nada más, pero podrían marcar sí. De ahí tenemos la siguiente pregunta. Country or territory where applying. ¿Estás aplicando desde el mismo país en el que te encuentras? Acá aparece la pregunta, ¿no? Same as current country or territory of residence. Lo más común es que marques sí. Es decir, que estás aplicando desde el mismo país de donde provienes, ¿sí? Aunque hay excepciones a la regla, por supuesto. Si de hecho estás aplicando en otro país que no es tu país de ciudadanía o digamos que nacionalidad, pues colocarías el país, el estatus que tienes en ese país, ¿no? Y colocarías las fechas, ¿sí? Pero si lo más común es que aplicas desde el país de donde provienes, pues marcarías yes, y eso hace que toda la siguiente fila simplemente se coloque en gris y ya no puedas marcar nada. De ahí vas a colocar tu estatus marital. Acá hay varias opciones, ¿no? Puedes colocar que eres soltero, single, separado, separated, casado, ¿no? Married, divorciado, divorced. Hay personas que conviven pero que no están casadas, common law. Es muy común en varios países, pero no tanto en países latinoamericanos. Nosotros somos un poquito más tradicionalistas, así que por ese motivo he marcado married, pero podrían ustedes utilizar otra opción. Obviamente, si yo coloco single, esta parte de acá, la fecha de matrimonio, se colocaría en gris como en las preguntas anteriores, porque pues, no te has casado, entonces no tienes ninguna fecha de colocar. Pero como hemos colocado married, sí hemos tenido que incluir la fecha del matrimonio civil en este caso, ¿no? Porque como ustedes saben, en Latinoamérica tú te casas por civil y después por un tema religioso te casas por religioso, ¿no? Es lo tradicional. Pero cuando te piden la fecha, es la fecha de tu matrimonio civil, el que importa bajo
el marco legal de tu país, ¿sí? Muy bien. Ustedes pueden colocar si quieren el año, mes y día, como se menciona acá, year, month and day, pero si ustedes quieren pueden simplemente colocar el cursor en este campo y se va a habilitar una pestañita. Esta pestañita hace que nosotros podamos elegir el año, el mes y el día de una manera como que más intuitiva, ¿sí? Pueden optar por ese camino. ¿Qué pasa si nos hemos casado hace mucho tiempo, no? Bueno, hacen clic acá donde dice enero 2022, hacen clic nuevamente en 2022 y ya se habilitan todos los años. De esa manera podemos ir al año en que efectivamente nos casamos por civil. ¿Ok? No voy a hacer ningún cambio porque, bueno, ya expliqué la lógica de esta partecita. De ahí tenemos que colocar, en este caso como hemos marcado casados, tenemos que colocar el nombre de la persona con la que nos hemos casado, ¿no? En Family Name colocamos el apellido paterno y materno, y en Given Name colocamos el nombre o los nombres, si es que tiene segundo nombre, de la persona con la que se ha casado el aplicante principal, ¿sí? Hasta ahí creo que estamos súper bien. Seguimos bajando y hemos cubierto la primera paginita de este formulario. Si ustedes observan en la parte inferior izquierda, y para que tengan conocimiento de esto, acá aparece la última fecha de actualización de este formato. Es decir, que este formato ha sido actualizado por última vez en octubre del 2019. Por ese motivo es intuitivo, tienes la oportunidad de generar código de barras. Hay formatos que no se han actualizado todavía y se utilizan legalmente hablando versiones del 2014 o 2015. Esas versiones son un poquito menos tecnológicas comparadas a esta, ¿sí? Pero seguramente en los próximos meses o en los próximos años ya se va a estandarizar y todos los formatos para aplicar a visa de estudiante o a visa de trabajo u otro tipo de visa pues sean todas bien intuitivas como esta aplicación. Entonces seguimos bajando. Muy bien. En la siguiente parte colocamos lo siguiente, ¿no? Tenemos la pregunta: Have you previously been married or in a common law relationship? Anteriormente has estado casado o has convivido con alguien. Normalmente la respuesta es no. Es decir, te has casado una sola vez y no has convivido sin casarte con alguien. Sin embargo, en estos últimos tiempos pues ocurre que hay personas que se casan 2 veces, 3 veces, o has tenido una relación previa en la cual has convivido, ¿no? Si ese es el caso, colocas yes y colocas el nombre de la persona que fue tu pareja anteriormente. Pero en el ejemplo que estamos utilizando, que es súper tradicionalista, pues te has casado una sola vez en la vida, etc. Entonces marcas no. Si marcas no, esta partecita se coloca en gris. Si marcas yes, obviamente se habilita todo y tienes que llenar todas estas cositas, ¿sí? Acá vas a colocar el apellido paterno y materno de esa pareja, su nombre o nombres, su fecha de nacimiento, el tipo de relación, ¿no? Si fue casado o digamos que convivencia, y de qué fecha a qué fecha. Pero como nosotros hemos marcado no, que es lo más tradicional, todo se coloca en negrita o en gris. Seguimos bajando. De ahí tenemos que colocar nuestra lengua materna, ¿no? Nativa. Obviamente es español para el caso de los latinoamericanos, pero bueno, ustedes van a tener digamos que 500 idiomas o más, porque hay lenguas nativas, dialectos en esta pestañita. Colocan la que corresponda. Para hacerlo simple hemos colocado español. Y acá tenemos una pregunta muy importante, ¿no? Are you able to communicate in English and or French? Tú tienes la posibilidad de elegir English, French, both, es decir, que hablas inglés y francés, o neither. Neither significa que no hablas ninguno de los dos. Ahora, obviamente el aplicante principal debe saber inglés o francés o los dos. Es decir, si me estoy yendo a la zona de Quebec, a una universidad donde se dicta todo en francés, es obvio que voy a marcar French, ¿sí? Si me voy a otra zona que no sea Montreal, Quebec, donde las universidades enseñan en inglés, pues marco inglés. Si resulta que soy un bravo y hablo los dos idiomas, coloco both, ¿sí? Pero no entiendo por qué alguien marcaría que no sabe ni inglés ni francés.
Si ustedes han prestado atención, les comenté que hay personas que viajan con hijos pequeños. Por ejemplo, ¿qué pasa si viajas con tu hijita de 3 años? Tu hijita de 3 años con la justa si sabe un par de palabras en español. Obvio no sabe inglés, obvio no sabe francés. Entonces, pero va a ir a un colegio en Canadá en donde se va a hablar en francés, se va a dictar en francés o en inglés. Pero al colocar neither no te complicas. Al momento de llenar este formulario para tu hija de 3 añitos, tendrías que colocar neither, que no habla ninguno de los dos. Eso no la perjudica, solamente que está entrando a una etapa educativa escolar en la cual se va a tener que reforzar un poquito más. Pero no se preocupen, porque ustedes saben perfectamente que en Canadá es un país de inmigrantes, ¿sí? Es decir, claro, la mayoría son caucásicos, anglosajones, etc. Pero hay un porcentaje altísimo de personas de otros países. ¿Qué significa eso? Que estas personas que llegan de la India o de Pakistán o de repente de Rumanía o de Colombia o de Perú, pues resulta que los hijos pequeños no hablan ninguno de esos idiomas y ya los colegios, y eso es algo que ya hemos averiguado nosotros, tienen un plan de inmersión, ¿no? Entonces por ese lado no se preocupen. Pero como este es el formulario del aplicante principal, hemos colocado English, ¿no? Algo muy simple. Have you taken a test from a designated testing agency to assess your proficiency in English or French? Tienes que marcar sí. ¿Qué significa eso? ¿Has tomado un test en alguna agencia autorizada o designada para probar tu nivel de idiomas? La respuesta es sí, porque si tú estás aplicando a la visa de estudiante como aplicante principal, sí o sí tienes que haber tomado el TOEFL o el IELTS, porque ese documento te lo pide el college o la universidad. Hay otro test de inglés que no tiene agencias en Colombia o en Perú, hasta lo que sé, que es el CELPIP. El CELPIP es uno de los más conocidos en Canadá. Y de hecho, el que utilizan muchos cuando aplican a la residencia estando en Canadá. ¿Sí? Pero bueno, imagínate que estás en Bogotá, estás en Guayaquil, o en Quito, o en Lima, o en Santiago. Probablemente has tomado el TOEFL o lo más seguro es que has tomado el IELTS. Entonces vas a colocar yes. ¿Sí? Sí. De ahí colocas datos que son muy fáciles, ¿no? El número de tu pasaporte, el país de emisión de ese pasaporte, como el ejemplo es de una persona de Perú, pues he colocado un número ficticio y he colocado Country Territory of Issue, el país de emisión, Perú. Tienes que colocar la fecha de emisión y la fecha de expiración de los pasaportes. Por lo general los pasaportes duran 5 años, ¿no? En fin, tienes que colocar lo que aparezca en la hojita principal de tu pasaporte. Acá he colocado números ficticios. Ahora, seguramente alguno de ustedes se preguntará, tengo una duda, porque mi pasaporte tiene una fecha de vencimiento, como fecha de vencimiento el próximo año y me estoy yendo a estudiar a la universidad en Canadá 4 años o 2 años. ¿Qué ocurre? Que cuando te entreguen la visa de estudiante van a colocar como fecha límite esta fecha límite de tu pasaporte. No van a colocar la fecha límite o cuando terminas tu curso. Pero no entiendo, entonces voy a estar complicado. No vas a estar complicado. Lo que va a ocurrir es que cuando llegues a Canadá, hables con el consulado o la embajada de tu país más cercano y pidas renovar tu pasaporte. Una vez que renuevas tu pasaporte y ya tu fecha de vencimiento va a ser 2027, 2028, lo que pides es una extensión de la visa de estudiante para que se acomode a la fecha de culminación de tus estudios, ¿sí? Eso es obvio que te lo van a dar, pues, ¿no? Es obvio que te lo van a dar, así que no se preocupen. Lo único malo es que el consulado o la embajada de tu país en Canadá te cobra para la renovación de pasaporte en dólares canadienses y es mucha más plata de la que pagarías en tu país de origen. Pero bueno, si no te queda de otra, no te queda de otra. Si me están escuchando aplicantes peruanos, el consulado de Perú en Canadá, independientemente si es por la zona de Vancouver o por la zona de Ontario, te cobra $200 por la renovación de tu pasaporte canadienses, ¿no? Ya saben ustedes que es más barato en Perú, pero si no nos queda de otra, no nos queda de otra. A veces es bien complicado que calcen las fechas de vencimiento de los estudios con la fecha de vencimiento del pasaporte. Pero no se estresen, que ese problema se resuelve de inmediato una vez que llegan allá. El siguiente punto, no van a marcar nada. De hecho, el punto 5 y el punto 6 no se marca nada, se deja en blanco. Dice lo siguiente: For this trip, will you use a passport issued by the Ministry of Foreign Affairs in Taiwan
Obviamente nada que ver, pero no está habilitado, así que no marcas nada. For this trip, will you use a national Israeli passport? Tampoco nada que ver, así que lo dejamos en blanco. No nos permite el sistema ni marcar no, como pueden observar acá. No puedo marcar ni que sí ni que no puedo marcar nada. Ahora, el siguiente punto es colocar la información de tu documento de identidad. En el caso del Perú es el famoso documento nacional de identidad o DNI, que tiene el mismo nombre en un montón de países latinos. Entonces, ¿do you have a national identity document? La respuesta es sí, yes. Colocan el número, acá he colocado un número inventado, ficticio, ¿sí? Pero sabemos que en el caso del Perú es de 8 dígitos. ¿Sí? Colocamos el país de emisión de dicho documento de identidad, que obviamente en este ejemplo es de Perú. Acá tenemos la opción de marcar el que corresponda. Y colocamos, como en el caso del pasaporte, la fecha de emisión de tu documento de identidad y la fecha de vencimiento de tu documento de identidad. Como ustedes saben, sobre todo en el Perú, lo saben perfectamente, el documento de identidad o DNI tiene una fecha de expiración mucho más extensa que la del pasaporte. La lógica aún no la comprendo. ¿Por qué motivo? Porque, por ejemplo, Estados Unidos cuando te da una visa de turista te la da por 10 años para los adultos. Sin embargo, el pasaporte peruano tiene una vigencia solamente de 5 años para adultos y 3 años para niños. ¿Sí? En el caso de los niños entiendo porque cambian las personas cuando son niños, ¿no? Y se van convirtiendo pues en adolescentes, en jóvenes, en adultos. Pero en el caso de los adultos, bueno, no. si yo tuviese que elegir, extendería el periodo de vigencia del pasaporte de 5 a 7 años o a 10 años. Pero bueno, son 5 años, así que ni modo. En este caso, el documento de identidad van a colocar, como les mencioné anteriormente, la fecha de emisión y la fecha de vencimiento de tu documento de identidad. Acá es importante estar siempre seguros que tanto el pasaporte como el documento de identidad tengan fechas vigentes, que no sean vencidos, si no, no van a poder aplicar a ningún lado. De ahí, la siguiente pregunta tiene que ver con Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que en realidad Canadá se ve al espejo con Estados Unidos, ¿no? Hacen muchas cosas de manera similar. Y acá les doy una nota que de repente ya algunos de ustedes conocen. El sistema migratorio de Canadá comparte la base de datos con Estados Unidos, ¿sí? Es decir, comparten los mismos sistemas de información. Por lo tanto, es importante que uno siempre coloque toda la información que sea fidedigna. Eso es súper importante. En esta sección, USPR Card significa United States Permanent Resident Card, si eres ciudadano o residente permanente en Estados Unidos. Acá he colocado lo que comúnmente deberíamos marcar, que es no. La pregunta es, ¿eres un residente permanente legal de los Estados Unidos con un green card, con una tarjeta de identificación? Si la respuesta es sí, colocas, acá voy a colocar sí, colocas el número de tu documento y la fecha de expiración. Pero lo más probable es que la respuesta de ustedes sea no. Por eso marqué no. ¿Ok? Entonces, hasta ahí creo que ya estamos súper bien. Bajamos. Ahora vamos a colocar información en nuestra dirección domiciliaria. ¿Sí? En el caso de países latinoamericanos y particularmente en el Perú, no tenemos P.O. Box, así que eso lo dejamos en blanco. No se colocan NA, no se coloca, simplemente se deja en blanco. ¿Sí? De ahí se coloca el número del departamento de nuestro domicilio, el número del edificio o la casa. Obviamente si es un número de casa, ya no colocas número de apartamento porque vives en una casa. Pero si vives en un edificio, colocas el número del departamento y el número del edificio y la calle. Colocas como ciudad, en este ejemplo hemos colocado Lima, país Perú en este caso, pero podrían colocar pues Bogotá, Colombia. Esta parte de acá, Province State, se coloca automáticamente en gris, así que no tienes que marcar nada ahí. ¿Por qué? Porque Province State se relaciona mucho más a Canadá o Estados Unidos, ¿no? Pero sí tenemos que colocar el código postal y el distrito de nuestro domicilio, ¿sí? Acá hemos colocado Miraflores como ejemplo y un código postal ficticio. El siguiente punto dice a residential address, same as mailing address, es decir, tu dirección residencial es la misma que tu dirección de correo. La respuesta obvia es sí, ¿sí? Cuando colocas sí, ya toda esta parte se coloca en gris y no puedes marcar, no puedes tipear nada. Si colocas no, todo eso se habilita y tendrías que llenarlo.
pero he colocado la opción más obvia, la que seguramente ustedes tienen. Ahora, aquí entre nos, no les van a enviar ningún tipo de documentación a esta dirección. Es una información como que protocolar, por decirlo de un modo. Porque a la hora de la hora, cuando ustedes reciban su visa, con su pasaporte con la visa canadiense, ustedes le han dado la dirección, en realidad al courier, ¿sí? Que va a entregar esos pasaportes. Y al intermediario que trabaja entre la embajada de Canadá y ustedes, que en el Perú es la empresa BFS. Seguimos bajando y llegamos a información, digamos que es secundaria, los teléfonos, ¿no? Esta parte de Canadá y US la dejamos en blanco si es que estamos viviendo en el Perú, o en Colombia, o en Ecuador, o en Chile. Pero si ustedes están viviendo en Canadá y resulta que quieren estudiar una nueva maestría y tienen un teléfono canadiense, pues marcan sí acá, ¿no? Obviamente. Pero ese no ha sido el caso, ¿sí? Entonces yo tengo que colocar other, ¿sí? Other. Se borró todo. Vamos a colocar celular, que es lo que normalmente tenemos. Tiene que colocar el código del país. El código del Perú es 51. Cada uno de ustedes debe saber su código de país. Y colocan el teléfono. Acá voy a tener que inventar algo. 98 54 67 36. ¿Ya? Si tienen otro teléfono, por ejemplo el teléfono de tu pareja, celular también, muy probablemente, colocan nuevamente other, a menos que vivan en Canadá. Ahí sí marcarían Canadá, US, este recuadro. Entonces he colocado other, tipo de teléfono celular, el mismo código de país y otro número ficticio, ¿sí? Acá en fax se deja en blanco, a menos que tengan fax, que la verdad es muy improbable, ¿no? Entonces no colocan nada acá. Acá colocan la dirección de email del aplicante principal. Recuerden que es Mariana Pérez López. Acá yo he puesto Mariana López. Pueden colocar Mariana. Es cualquier cosa. He marcado cualquier cosa. marianalopez@gmail.com. Deben colocar el mail del aplicante principal, quien está llenando este formato. De ahí van a tener que colocar los datos de la universidad o el college del cual han sido aceptados. Recuerden que ese formulario se llena solamente si ya tienen una carta de aceptación. ¿Por qué? Porque les van a pedir estos códigos: Designated Learning Institution Number y Student ID Number. Estos dos numeritos aparecen en la carta de aceptación o Letter of Acceptance que ustedes han recibido de parte de la institución a la cual han aplicado. Acá yo he colocado el nombre de escuela, Canada West University, que es un nombre, creo que existe esta universidad en British Columbia. El nivel de estudio que voy a seguir en esta universidad, en este college, he colocado College Diploma, pero hay varias opciones. Sí, muy probablemente en el caso de ustedes sea algo relacionado a college o algo relacionado a university. Es decir, si están estudiando van a estudiar un bachelor's degree de 4 años a nivel universitario, marcan esta. Si van a estudiar un master's de 2 años, muy probablemente eso es lo que dura allá, colocan esta. Si van a estudiar un doctorado, que es, creo 3 años, colocan esta. Yo he colocado College Diploma. ¿Por qué? Porque es el más común que llevan las personas que aplican a estudios en Canadá. Es decir, ya tienes estudios en tu país, quieres reforzar con una especialización, un posgrado, eso es un College Diploma, ¿sí? De 2 años. No les voy a mencionar ahorita por qué 2 años y no 1 año. Hay una explicación lógica que alguno de ustedes seguramente sabe, que tiene que ver con el permiso de trabajo posterior a tus estudios, ¿no? Al Graduate Work Permit. Sí, que es muy importante también. Lo vamos a explicar en otro tutorial, pero ya les dejé ahí, digamos que el tema, ¿no? Acá vamos a colocar el campo de estudio que vamos a llevar a cabo en este lugar. Acá yo he colocado Business Commerce. No tienes que tipear, solamente eliges entre esas opciones. Hay varias opciones, ¿sí? Otros eligen Business Management Marketing, que es muy común también para los aplicantes internacionales. Vamos a colocar este. Da lo mismo, en verdad. De ahí colocamos la provincia y no tenemos que tipear nada. Elegimos. Yo sé que Canada West se encuentra en British Columbia, pero si ustedes están yendo a una universidad o a un college que se encuentra en Ontario, colocan ON, Ontario. Esto es muy fácil de llenar. De ahí colocan la ciudad en donde se encuentra ubicada esta universidad o este college. Y acá tienen para elegir un montón de opciones. No tipean nada, solamente
seleccionan. Y acá colocan la dirección de la universidad o el college. ¿Y dónde encuentro la dirección? No quiero cometer ningún error. Bueno, en la carta de aceptación, en la Letter of Acceptance, aparece todo. Aparece toda la dirección, obviamente, de la universidad, más estos códigos, aparecen un montón de cosas. Entonces ahí ya, a lo seguro, van a escribir la dirección correcta con el código postal. Recuerden que el código postal canadiense es muy distinto al de nuestros países en Latinoamérica. Son 6 dígitos, pero tienen un espacio. Son 3 dígitos, espacio, 3 dígitos. Pero bueno, todo eso está en la carta de aceptación. También van a encontrar en la carta de aceptación Designated Learning Institution. ¿Qué significa eso? Hay 4.000 millones de institutos educativos en Canadá, ¿sí? Pero no todos están designados o autorizados, ¿sí? Entonces, ustedes sí o sí tienen que ir a una universidad o a un college que esté autorizada. Y no solamente eso, también que permita que si ustedes desean trabajar después de los estudios puedan aplicar a ese permiso de trabajo, al Post-Graduation Work Permit. Y eso se encuentra también en las paginitas de Canadá. Que si ustedes desean que les brinde esa información, les explique con un tutorial pequeñito dónde encuentran eso, escriben en los comentarios, pues, y de esa manera yo les explico con el detalle que están escuchando en estos momentos. Muy bien. Entonces en el Letter of Acceptance, en la carta de aceptación, van a encontrar el nombre de la universidad, toda su dirección, el código de la universidad y tu código de estudiante. Eso es muy importante. También en la carta de aceptación o en el Letter of Acceptance van a encontrar la duración de sus estudios, la fecha de inicio y la fecha de culminación. ¿Sí? Recuerden que estos datos pueden variar si es que uno está llevando pues un bachelor's que dura más que un diploma, ¿sí? Y un diploma dura menos que un doctorado. Entonces a la hora de la hora van a colocar solamente la información que aparezca en la carta de aceptación o en el Letter of Acceptance y la colocan acá. Igual no tienen que tipear si no quieren, pueden tipear si desean o pueden seleccionar como ya les enseñé en unas páginas anteriores. De ahí, este es donde vamos a encontrar muchas dudas. Acá yo me rompí la cabeza. ¿Qué hago? ¿Qué lleno acá? A ver, campo 4. The cost of my studies will be. En tuition colocan el costo de tu programa, de tu diplomado, de tu posgrado, de tu maestría. Colocan lo que te va a costar en su totalidad. Y en los campos de room and board y other, en room and board van a colocar lo que les cuesta a ustedes vivir en Canadá. Y en other, lo que les va a costar por los hijos o dependientes que vayan con ustedes a Canadá. Ahora, ¿yo me he inventado este número? No. ¿Me he inventado este número? Tampoco. ¿Este número me he inventado? No. Tuition es lo que te cuesta tus estudios, punto. Y room and board es lo que te cuesta a ti vivir. Vamos a dirigirnos acá. Esa es otra página de Canadá. Y como estudiante, los fondos que debes tener por año ascienden a $10,000 para el aplicante, para el estudiante principal, y $4,000 para el primer miembro de familia y $3,000 para cualquier persona adicional que vaya con ustedes. Entonces, si yo estoy viajando con mi esposa y una hija, sería 10,000 más 4,000 más 3,000, $17,000. Aparte de tus estudios, pues, ¿no? Aparte de tus estudios. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa si yo viajo con 2 niños? Bueno, pues 10,000 más 4,000 más 3,000 más 3,000, o sea, 20,000. Pero en este ejemplo, estamos alucinando, estamos suponiendo que está aplicando Mariana López con su pareja y un hijito. Entonces, Mariana López, 10,000, la pareja, 4,000, más su hijito, que son 3,000, 7,000. Entonces, coloco 10,000 acá y 7,000 acá. ¿Sí? Como ustedes han observado, si es Mariana, es 10,000, más su pareja, 4,000, más su hijito, 3,000. 10 por un lado y 7, si suman 4 más 3, 7 por otro lado. Así de simple. Y este campo que dice Funds Available for my stay, acá van a colocar la plata que ustedes tienen en su cuenta
de banco, sea en Canadá o en el país de origen, en Colombia, en Chile, en Perú, en Ecuador, donde sea. Dólares canadienses, ¿sí? Dólares canadienses, ¿ok? Entonces, acá van a colocar... ¿Por qué es importante colocar un número alto? Porque si ustedes colocan acá, pues, $10,000, le está diciendo el gobierno canadiense que no tienes mucha plata para poder mantenerte hasta no conseguir empleo. Entonces vas a estar con problemas. Es importante acá es importante, más que para llenar el formulario, la recomendación es traten de ahorrar con tiempo y acumular un número significativo, siempre en dólares, ¿no? Porque la moneda estadounidense es más potente que las locales en Latinoamérica, eso todos lo sabemos, ¿sí? Y acá van a colocar solamente la conversión a dólares canadienses. ¿Y cómo convierto eso? Bueno, muy fácil, en realidad, American Dollars to Canadian Dollars, ¿no? He escrito American Dollar, Canadian Dollar. Entonces, si ustedes tienen en su banco, no sé, pues $25,000 estadounidenses, eso significa que tienen $31,386 canadienses y ese es el número que ustedes colocarían en su formulario, porque el formulario les pide dólares canadienses, ¿sí? Entonces, esta parte que genera muchas dudas, creo que ya está resuelta. El siguiente campo dice, My expenses in Canada will be paid by. Acá podemos, o sea, ¿quién va a pagar por tus gastos en Canadá? Si tú como estudiante eres súper joven, es probable que te estén auspiciando, subsidiando tus padres. Colocamos parents, ¿sí? Pero si ya eres una persona de repente adulta, estás casada, tienes hijos o lo que sea, lo más probable es que tengas que marcar myself. Entonces elegí esta opción de myself. De ahí, ¿qué más tenemos? Education. A ver, ¿qué dice acá? Have you had any post-secondary education, including university, college, or apprenticeship training? If the answer is yes, give full detail. Es decir, después de la secundaria, de tu escuela secundaria, de tu high school, ¿has llevado algún tipo de estudio? Lo más probable es que la respuesta sea sí, pues. Porque si estás llevando un posgrado, es porque seguramente ya has llevado en tu país de origen, aunque sea instituto. ¿Sí? Aquí hemos marcado yes. Se coloca la fecha de inicio, año y mes, y la fecha de culminación, año y mes de esos estudios. ¿Sí? ¿Qué pasa si he tenido 2, 3, 4, 5 estudios? Colocas el último que has tenido, porque solamente tienes un campo, ¿sí? No coloques el más antiguo, el más reciente, ¿no? Acá he colocado fecha de inicio, marzo del 2006, y fecha de culminación, marzo del 2010. Lo que se estudió, Human Resources, tienen que escribir en inglés, ¿ya? Si es marketing, marketing, si es administración, administration o business management, depende, ¿no? Acá yo he puesto Human Resources. El nombre de la institución ya la colocan como realmente se llama en tu país, Instituto Cibertec que he colocado acá, podrían colocar el que corresponda. Ciudad, como el ejemplo es de una peruana, Lima, país, he elegido Perú, y como ustedes saben, siempre se pone en negrita province, state, es decir, que no podemos marcar nada acá, ¿sí? No podemos marcar nada acá, porque province o state se relaciona más que nada a Estados Unidos o Canadá. Una vez que has colocado tu educación post-secundaria, vas a colocar tu experiencia laboral. Y el formulario te da 3 campos. Entonces, obviamente vas a colocar los tres empleos más recientes. ¿Qué pasa si he tenido solamente un empleo? ¿Qué pasa si he tenido 2 empleos? ¿O qué pasa si no he tenido empleo? Si no has tenido empleo, tendrías que marcar NA, o sea, N/A, en los campos que tienen asterisco, ¿sí? En los campos que tienen asterisco. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en estos campos en donde yo tengo que seleccionar un año y un mes? Acá yo no puedo colocar NA, ¿no? No puedes colocar NA. Colocarías simplemente, imagínense, estamos en enero 2022. Colocan 2022 01, 2022 01 y acá al costado, donde están los asteriscos, Current Activity, Company, colocan NA en todos los campos. Es así. Pero imaginémonos que sí has tenido experiencia laboral. Es muy probable, en el Perú y en Latinoamérica tenemos que trabajar desde muy jóvenes. Pues coloquen las 3 últimas experiencias laborales o las 2 últimas que hayan tenido. Primero se coloca el cargo en inglés. Si han sido coordinador de compras, Purchasing Coordinator, ¿sí? Colocan el nombre de la empresa, la ciudad y el país.
Y así con los otros campos. Muy fácil, ¿no? Muy fácil. Muy bien. De ahí ya estamos llegando a la última parte. Background information. Acá tienen que marcar básicamente no en todo. ¿Sí? No en todo. ¿Por qué motivo? Porque son preguntas de situaciones en las que muy probablemente ustedes no están involucrados. Por ejemplo, en los últimos 2 años, ¿usted o algún miembro de su familia ha tenido tuberculosis? Probablemente la respuesta es no. ¿Tiene usted algún problema físico o mental que va a requerir atención social o médica durante su estancia en Canadá? Pues obviamente si ustedes marcan sí, bueno, uno tiene que marcar la verdad. Eso es lo principal, siempre tienes que colocar lo que es correcto, lo que es cierto. Pero si realmente tienes esos problemas es bien complicado que vayas a cualquier país, ¿no? Es bien complicado. En este ejemplo de Mariana Pérez López, ella pues está bien y está bien en todo aspecto. Así que he colocado no y no. De ahí tenemos las siguientes preguntas. Have you ever remained beyond the validity of your status, attended the school without authorization or work without authorization in Canada? ¿Ustedes han quedado alguna vez fuera del tiempo límite de sus visas o pasaportes en Canadá? ¿Se han quedado de ilegales o indocumentados? Esa es la pregunta. La respuesta evidentemente es no, ¿no? Evidentemente es no. La siguiente dice lo siguiente. Have you ever been refused a visa or permit, denied entry or order to leave Canada or any other country or territory? ¿Alguna vez les han negado una visa o permiso o entrada para Canadá o otro país? Acá la respuesta debería ser no. Pero sí existe la posibilidad de que alguno de ustedes haya aplicado antes a Canadá u otro país y les hayan rechazado una visa. En ese caso colocarían yes y explicarían el por qué. ¿Por qué? Si colocan yes acá, esta partecita de acá se habilita. Vamos a hacer el ejercicio. Se habilita y acá escriben en inglés lo que ocurrió. De repente les negaron la visa a Estados Unidos, pero probablemente por un error aplicaron de nuevo y las aceptaron. Bueno, se explica acá. Pero si eso no te ha pasado y la verdad nunca te han negado ninguna visa ni nada por el estilo, pues colocas no. La pregunta C dice lo siguiente. Have you previously applied to enter or remain in Canada? Si la respuesta es sí, marca sí y explicas qué sucedió. Pero bueno, en este ejemplo, esta persona aplica por primera vez en la vida a Canadá, así que la respuesta es no. No ha aplicado anteriormente para entrar o permanecer en Canadá. ¿Sí? Pero si alguno de ustedes ya estando en Canadá, por ejemplo, quieren seguir nuevos estudios, es decir, quieren permanecer en Canadá, en esta opción tendrían que marcar sí, ¿no? Pero este es un ejemplo de una persona que está en Perú y está aplicando por primera vez para irse de estudios a Canadá, ¿no? Con su pareja y con un hijito. La siguiente pregunta. Have you ever committed, been arrested for, or been charged with or convicted of any criminal offense in any country or territory? ¿Alguna vez ha cometido o ha sido arrestado o ha sido culpado de alguna ofensa criminal en algún país o territorio? Obviamente acá la respuesta debe ser no, ¿no? Colocar sí, claro, puedes explicarlo, ¿no? Acá se va a habilitar y tú puedes explicar, pero la verdad es una situación bien complicada, bien compleja. La idea es que todas las personas que vayan a este país sean personas pues de bien, ¿no? De bien, correctas, esa es la idea, ¿no? La respuesta en este ejemplo ficticio que he desarrollado es que no, esta persona nunca ha tenido ninguna relación con algún crimen. La siguiente pregunta es: Did you serve in any military, militia or civil defense unit or serve in a security organization or police force, including non-obligatory national service, reserve or volunteer units? ¿Alguna vez ha servido en alguna milicia a nivel de defensa civil o militar? O organización de seguridad o fuerza policial. Si la respuesta es sí, se va a habilitar el campo y ahí uno explica en dónde y por qué y qué hiciste, ¿no? Y en qué lugares realizaste esas actividades. Pero bueno, en un ejemplo convencional de una persona civil sin ningún tipo de relación con la ley o con la policía, pues la respuesta sería no. En los siguientes puntos, la pregunta 5 dice: Are you or have you ever been a member or associated with any political party
or other group or organization which has engaged in or advocated violence as a means to achieving a political or religious objective? Bueno, la respuesta es no. ¿Alguna vez has sido miembro o has estado asociado a algún partido político, agrupación o organización que ha estado involucrado o ha promovido la violencia para conseguir sus objetivos? Bueno, la respuesta tiene que ser no, ¿no? La respuesta tiene que ser no, definitivamente. ¿Alguna vez has sido testigo o has participado de alguna manera al contrato de prisioneros o civiles o cosas por el estilo? Esa es la pregunta 6. Have you ever witnessed or participated in the ill treatment of prisoners or civilians, looting or desecration of religious buildings? La respuesta claramente tiene que ser no. Claramente tiene que ser no. De ahí tenemos lo siguiente. Le permites a Citizenship and Immigration Canada, que es a donde estás aplicando, vale la redundancia, te estás aplicando a esta organización, le permites a ellos poder contactarte en el futuro. La respuesta tiene que ser yes. Marcan yes, sí, acá hay un check. Finalmente, ustedes van a colocar su nombre completo, no tienen que firmar nada, esto no se imprime para nada. Esto, la firma va a ser tu nombre completo. Colocas la fecha del llenado de este formulario, puedes tipearlo o puedes elegir, como ustedes ya saben, y en la parte final hacen clic en Validate, ¿sí? Cuando hacen clic en Validate se va a generar un código de barras y ya pueden guardar este formulario, este formato, ¿sí? Tan simple como eso. Lo guardan en su carpetita, ¿no? Nosotros hemos tenido una carpetita que decía formatos para aplicación a visa de estudiante. Listo, ya tenemos una completa. Entonces, de una manera muy detallada, como lo han podido observar, hemos explicado cómo se llena el formulario 1294E. Recuerden que este formulario no se imprime, no se firma a mano, es totalmente digital y va a ser llenado por la persona que aplique a visa de estudios. A la persona que puede ser la mamá o el papá que va a estudiar en un colegio o universidad, y también tiene que ser llenado por tus hijos, si tienes hijos que van a dirigirse a un colegio de primaria, de secundaria o lo que fuese. Obviamente tú vas a llenar el formulario de tus hijos, definitivamente, y ya les voy a ayudar a llenar esos formularios también. Entonces, espero que les haya servido esta información. Suscríbanse a este canal, compartan este video con aquellas personas que crean que puedan necesitarlo, y si les ha gustado el nivel de detalle de este video, comenten por favor, porque de esa manera yo voy a saber de que estoy en el camino correcto, y de esa manera desarrollar tutoriales para todos los formularios requeridos para esta visa. Muchísimas gracias a todos, nos vemos muy pronto, chao.